Ya, bienvenidos a la clase de electrónica. Vamos a comenzar con el tema de amplificadores operacionales y vamos a hacer un pequeño ejercicio que nos dice lo siguiente. Diseñe un circuito con amplificadores operacionales para realizar la siguiente ecuación. Y nos dice que, bueno, las siguientes ecuaciones, ¿no? Voltaje de salida igual a 4 veces el voltaje B1, más 1 veces voltaje B2, menos 8 veces el voltaje BA, menos 6 veces el voltaje B. Entonces, ¿cómo procedemos para resolver este tipo de ejercicios? Aquí tenemos un pequeño gráfico donde podemos ver más o menos de qué tipo estamos trabajando. A este tipo de diseño se les denomina amplificadores de diferencia, ¿ya? Porque en este caso estaríamos sumando y restando diferentes valores. Entonces trabaja con este tipo de esquema, como pueden ver, y es lo que vamos a proceder a hacer ahora. Entonces voy a poner acá mi amplificador y vamos a tener lo siguiente. Lo que necesitamos, me dice en este caso voltaje de entrada B1 y B2, los positivos en el lado positivo vamos a poner y los negativos en el lado negativo, como pueden ver en el gráfico, ¿verdad? Entonces, a ver, y a todo esto siempre le pone una delimitación RF, ¿no? Todo esto vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Primero me realizo el gráfico. ¿Cuántos valores tenemos de...? Tenemos en este caso negativos 2 y positivos 2. Entonces, a ver, me dibujaré dos entradas. Ya. Ahora de estas dos entradas, como les decía, tenemos el voltaje en este caso BA. En este caso sería aquí. Y el voltaje B de B. Todo esto le vamos a poner una resistencia igual, con el mismo valor de nombre, en este caso resistencia A y resistencia B. Ya, ahora vamos a proceder al siguiente, que es la parte negativa, digo positiva. Vamos a invertir igual ahorita el símbolo. Ya, donde en este caso tenemos acá que esto es B1 y esto sería B2. De la misma manera vamos a tener el valor de la resistencia R1 y el valor de la resistencia R2. Y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces ahora voy a proceder a hacer la malla de alimentación. Para ver cómo nos queda, ¿no? Bueno, hasta ahí estaríamos bien. Lo único que me estaría faltando es acomodar un poco esto. Y a este vamos a cambiar de nombre. Este que sea negativo y este otro que sea el positivo. Listo. Bueno, y seguimos. Acá voy a poner una resistencia. Ahorita les explico para qué me sirve esta resistencia, pero es una resistencia de polarización o de compensación en otro caso. Y aquí voy a tener mi resistencia R. Bueno, este sería el Rx y el otro va a ser el Ry. Vamos a seguir el mismo formato. Y de acá voy a tener mi resistencia de alimentación. Bien, entonces con esto ya estaríamos en esta parte del ejercicio, ¿no? Bien, entonces, como pueden ver, este es un diseño más sencillo. Lo que normalmente podríamos haber hecho es insertar varios amplificadores operacionales, tal vez de diferentes valores, y ir sumando a las entradas, ¿verdad? Pero ese es un proceso un poco más sencillo, porque simplemente se requiere hacer esta combinación de resistencias, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo procedemos a resolver esto? Lo único que voy a hacer ahorita es hacer un método que se trata del método para lo que son las diferencias. ¿De qué trata esto? Lo que tenemos que hacer es que vamos a nombrar valores, en este caso voy a poner, supongamos que sea X, la suma
de todos los valores, en este caso de todos los valores x positivos, ¿ya? En este caso hasta n vamos a poner, supongamos que son varios valores, y igual a 1, ¿no? Entonces x sub i. ¿A qué se refiere esto? Todos los valores son positivos en este caso, voy a poner acá. En este caso, ganancias positivas de la ecuación. ¿Cuáles son las ganancias positivas en la ecuación? Esto es 4 y 1, ¿no? Esto va a ser 4 más 1. Y esto vamos a tener, ¿cuánto va a ser esto? Va a ser 5. Ahora vamos a hacer, en este caso voy a poner una X, una Y mayúscula, que va a ser igual a la sumatoria de las ganancias negativas en la ecuación. Donde vamos a tener esto va a ser igual a ¿qué? A I igual a 1 igual. Y esto va a ser pero de Y sub I, ¿no? Donde Y son las ganancias negativas de la ecuación. En este caso, ¿qué ganancias son? Como pueden ver en el gráfico, en la ecuación tenemos menos 8 y menos 6. Yo voy a poner positivo obviamente para sumar 8 y esto va a ser más 6. Esto va a ser igual a ¿cuánto? 8 más 6 me estaría quedando igual a 14, ¿no? Y bien, con eso estaría quedando. Ahora, el siguiente paso, ¿cuál sería? Ahora, el siguiente paso es usar esta ecuación de acá. Se tiene la siguiente ecuación que dice que z, ahorita les explico que z va a ser igual a la sumatoria de las ganancias, ¿ya? En este caso sería x, y como el y es negativo, entonces la ganancia negativa y menos 1 al final se pone. ¿Dónde? Eso es el valor de z. Entonces en función a z se maneja esta tablita de acá, como pueden ver, ¿no? Entonces yo voy a decir z, aquí va a ser igual. Z va a ser igual a 5 menos 14 y en este caso menos 1. Donde z me estaría quedando un valor de menos 10. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se trabaja este tipo de análisis que estamos haciendo? Bueno, este tipo de análisis trabaja justamente en función a la resistencia Rx y Ry, donde se dice en este caso que los valores de Rx y Ry me van a dar una compensación para que las resistencias, en este caso, se igualen las impedancias de entrada y de salida en los polos de negativo y positivo, ¿no? En este caso, la entrada negativa y la entrada positiva. Entonces, se trabaja con esos valores. Pero todo este procedimiento se hace con eso, ¿no? De igualar el valor de las corrientes. Y ahorita les voy a explicar cómo se hace eso con un siguiente ejercicio que vamos a hacer. Pero por ahora solamente hagamos el procedimiento y luego les explico, ¿no? Entonces hallamos, aquí voy a poner primero, hallamos los valores de x y y. Hallamos x, y y z. Ya, como pueden ver hay tres casos. En este caso hay caso cuando es positivo, cuando en este caso z es negativo, y cuando z es igual a 0, ¿ya? Entonces, ¿qué te dice? Cuando z es mayor a 0, te está diciendo que la resistencia Rx desaparece. Cuando z es positivo, Rx desaparece. Este estaría desapareciendo. Y cuando z es negativo, este desaparece, ¿no? Entonces, mucho depende, como les digo, de estas dos resistencias para hacer este procedimiento, ¿ya? Y cuando al final te dice que si es igual, desaparecen ambas resistencias. Y te dice que Ri es igual en función a X o es en función a Y. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? El valor de las resistencias cada una va a estar dividido entre el valor del X que vamos a hallar o el valor de Y que estaríamos hallando, ¿no? En este caso. Ya. Ahorita les explico esa parte. Entonces, ya que tenemos esto, ahora, ¿qué vamos a proceder a hacer? Lo que tenemos que hallar es una resistencia RF común. Entonces, vamos a hallar la resistencia RF común. Hallamos una resistencia RF, o sea, la resistencia en este caso de la alimentación, común, ¿ya? ¿A qué me refiero con común? Un valor de resistencia que me dé ambas las ganancias, de tal manera que pueda hallar las resistencias tanto RA, RB y R1 y R2, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace este procedimiento? Se tiene una condición para esto, ¿ya? Y la condición te dice lo siguiente. Te dice que cuando Z es positivo, en este caso, cuando Z es positivo, cuando Z es positivo, pero cuando Z es negativo vamos a hacer primero, ¿no? Cuando Z es negativo, bueno, lo pondré así, tal y como está en la tabla, ¿no? Cuando Z es menor a 0, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que escoger entre dos valores, entre el máximo valor, escogemos el máximo que se tiene de los siguientes valores.
del máximo entre X, y Y, en este caso Y más 1. ¿Cuál es el máximo? Eso se escoge como valor para hallar el valor de RF. En este caso, ¿cuál es el máximo entre X y Y más 1? Si vemos en el gráfico, tenemos que X vale 5 y Y vale 14. Y 14 más 1 te va a dar 15. Entonces voy a poner acá el máximo en este caso de quiénes, de sus valores. Máximo entre X, que sería 5, y X, que sería 5, y Y más 1, que sería en este caso 14 más 1. Obviamente no lo van a colocar el negativo, ¿no? Porque estamos hablando solamente de valores en este caso absolutos. ¿Cuál sería el máximo entonces? El máximo, esto va a ser igual a un valor K, ¿ya? Vamos a poner un factor K. Entonces, este factor K, ¿a qué va a ser igual? Si hacemos entre 5 y 14 más 1 va a ser 15, entonces el máximo va a ser 15. Entonces ese es mi valor K de multiplicación para hallar la resistencia RF. Entonces, donde yo digo que RF es igual a ¿qué? A una resistencia mínima, en este caso mínima de polarización, multiplicado por el factor K. Ahora, la resistencia mínima de polarización, ¿en qué se basa? Según lo que nos dice, en este caso, para amplificadores operacionales, la resistencia mínima debería estar entre un valor de 10K, ¿no? Esta resistencia mínima, hasta 1 mega, ¿ya? Entonces, ese es el valor en el rango que podemos trabajar. Entonces, yo voy a elegir en este caso el rango mínimo, que es 10K, y voy a poner la resistencia mínima va a ser 10K. ¿Ya? Ah, no, perdón, no es desde 10K, es desde 1K. 1K es el mínimo que se puede usar. Desde 1K hasta 1 mega. Así que podemos poner un valor entre esos, ¿no? Para la polarización. Por lo tanto, ¿esto cuánto me va a quedar? Si esto es igual a 1 kilo ohmio y estamos multiplicando por 15, en este caso me va a quedar que esto es 15 kilo ohmios. Eso, por este caso, es para diseño, ¿ya? Esto es por eso nos dice diseño, ¿no? Diseño un circuito. Entonces, para diseño me voy a dar una resistencia mínima de polarización que va a ayudar a hallar los valores. Una vez que ya haya RF, entonces procedo a esta parte de acá, que me dice puedo hallar RI y RJ. A lo que se refiere es de los valores de las resistencias que van a ir entrando. Entonces voy a tener que, a ver, vamos a poner acá, hallamos RI y RJ de poner. Ahí está, tenemos RI y RJ. Entonces, primero vamos a hallar los valores de RI. O sea, en este caso sería R, en este RI está en función de X, entonces serían los valores positivos, ¿no? Entonces voy a poner RI, en este caso sería R1. R1 que va a ser igual, va a ser a la resistencia RF dividido entre el valor, en este caso este valor sería X1, donde X1 es la amplificación que se tiene. La amplificación que se tiene, entonces voy a poner aquí, voy a poner el valor que tenemos, que es 15 kilo ohmios. Y X1 es igual a ¿cuánto? ¿Para cuánto es para el valor B1? Es 4, ¿no? Esa es la amplificación que se quiere de voltaje, ¿no? Entonces esto me va a quedar ¿cuánto? Va a ser los 15 voltios dividido entre 4. Entonces vamos a tener 15 dividido entre 4, que me da 3,75. Kilo ohmios. Ahora pasamos al siguiente, que sería R2, donde R2 va a ser de la misma manera resistencia F dividido entre X sub 2. Entonces esto que vamos a tener, la resistencia F es igual a 15 kilo ohmios dividido entre, en este caso la ganancia X2 es ¿cuánto? Es 1. Entonces es lo mismo, ¿no? Vamos a tener que va a ser los 15 sobre 1. Y esto me va a quedar simplemente los 15 kilo ohmios. Pasamos al siguiente, que vamos a tener que va a ser la resistencia RA, donde la resistencia RA que va a ser igual. La resistencia RA sería igual a menos 8, ¿no? O sea, vamos a tener RF
la resistencia RF dividida entre la Y, en este caso Y de A sería, ¿no? Ya vamos a poner Y de A. Y de A, ¿cuánto es? La ganancia que tiene sería de menos 8, ¿no? Entonces solamente pongo el valor absoluto, que voy a tener en este caso pues, los 15 kiloohmios dividido entre el valor absoluto, que es en este caso 8 positivo. Entonces vamos a tener que va a ser 15 dividido entre 8. Y me da 1,875. 1,875 kiloohmios. Pasamos al siguiente, que sería RB. Y va a ser lo mismo, ¿no? RF dividido entre Y de B. Entonces me va a quedar ¿cuánto? 15 por 10 a la 3 dividido entre la ganancia. ¿Cuánto me estaría quedando la ganancia de Y de B? Vamos a ver arriba. Y la ganancia es de menos 6. Entonces igual acá coloco el valor de menos 6. O bueno, va a ser el 15 dividido entre 6. Y esto me va a dar ¿cuánto? Va a ser 15 dividido entre 6. Me da un valor de 2.5 kiloohmios. Entonces ya tenemos acá una relación. Ya, procedemos entonces, ya tenemos todas las resistencias, entonces voy a proceder a reemplazar. Y me está faltando, una resistencia, ¿a qué sería igual Rx o Ry? En este caso, ¿cuál hemos dicho? Si, cuando es negativo, Ry desaparece, solamente queda Rx, ¿no? Entonces voy a decir Rx va a ser igual a la resistencia Rf dividido entre menos Z, te dice, ¿no? Porque mi Z es negativo, entonces menos Z entre Z te va a dar ¿cuánto? Menos 10, ¿no? Entonces voy a poner Rf. Bueno, esto ya lo tenemos, ¿no? No, perdón, Rx no lo tenemos. Esto va a ser entonces, ¿qué? Rx va a ser igual a la resistencia Rf, que es 15 kiloohmios, dividido entre menos 10, ¿no? Y esto te va a dar ¿cuánto? 1,5, ¿no? 1,5 kiloohmios. Y ya tenemos ahora sí todo, ¿no? Todas las resistencias necesarias para hacer este procedimiento. A ver, veamos. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. Voy a copiar este mismo circuito. Y vamos a reemplazar valores. Ya, como me dice que Rx sí existe, Ry desaparece, ¿no? Entonces ahí está, desaparece. No, cuando dice que es negativo, Rx existe, ¿no? Y Ry desaparece. Ok, entonces ahora sí procederemos a reemplazar simplemente. Bueno, aquí me falta esto más. Entonces, a ver, teníamos que Ra son los negativos, ¿no? En este caso voy a tener que es 1,87. El otro es 2,5. Y el otro es 3,75. Y por último tenemos el 15. ¿No? Y esta Rx aquí la pone directamente igual a 1,5. Y esto sería igual a Rf, que era 15, ¿no? 15 casos. Y con eso ya habríamos terminado, ¿no? Pueden ver, entonces, eso es el resultado. Para verificar, lo que se hace es lo siguiente. Se hace, en este caso, las resistencias paralelas en el lado positivo y en el lado negativo. Y te tendría que dar el mismo valor. O sea, algo así es, ¿no? Entonces, resistencia equivalente. Eso es bueno, ahorita lo que está haciendo ese diseño es en función al trabajo de las polarizaciones de las resistencias, digo, las polarizaciones de las corrientes de entrada, ¿no? Para que no dé un offset de corriente. A ver, un cacho. Entonces, miren, lo que te tienen que dar es todo esto de acá va a tener una resistencia equivalente 1, ¿ya? Si lo hacemos por Thevenin, simplemente va a ser la resistencia, en este caso, Ra, Rb y Rf, ¿ya?
Y luego, si hacemos por Thevenin, igual vamos a tener la resistencia R1, R2 y Rx, ¿no? Eso tendría que ser equivalente igual a, ambos tendrían que ser equivalentes. Okay, esto va a ser resistencia equivalente 1, esto va a ser resistencia equivalente número 2, y ambas resistencias tendrían que ser iguales. Yo voy a tener resistencia equivalente número 1, tiene que ser igual a resistencia equivalente número 2. Y si son iguales, si se comprueba, entonces el diseño es correcto, ¿ya? O sea, en otras palabras, voy a decir que va a ser la resistencia RA, va a ser la resistencia RA, va a ser la resistencia RA en paralelo con la resistencia RB y en paralelo con la resistencia RF. Esto tiene que ser igual a ¿qué? A la resistencia R1 en paralelo con la resistencia R2 y en paralelo con la resistencia Rx. Eso sería mi condición de diseño. Y de ahí sale esas ecuaciones que les estoy indicando. O sea, en este caso, esas condiciones para el diseño. ¿Ya? Entonces, no sé, eso sería un ejercicio de resolución. Vamos a pasar al siguiente, que tiene un caso diferente, ¿ya? En este caso es para esta ecuación. Lo voy a copiar. Bueno, haremos el inciso B, en otras palabras. Ya, para el inciso B, de la misma manera, voy a decir, a ver, ya, ahora vamos a empezar el caso B, que me dice es esta ecuación, y de la misma manera, lo que vamos a hacer es calcular el valor de x, y, z, ¿ya? Entonces ponemos calculamos x, y, z. Ya, este es un caso diferente, o sea, les quiero mostrar ambos casos y cómo se realizan. Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer es lo mismo que hemos hecho anterior, ¿no? X va a ser igual a ¿qué? La sumatoria de hasta n, suponiendo que valores tenga desde 1, ¿no? En este caso de x sub i, de las ganancias. En este caso, x son las ganancias positivas, les dije, ¿no ve? X son las ganancias positivas y y son las ganancias negativas, ¿no ve? Entonces, a ver, x primero. ¿Cuánto me sale? 10 más 6 más 4. Me va a quedar, ¿cuánto? Voy a poner acá. 10 más 6 más 4. Esto me estaría quedando, ¿cuánto? 20, ¿no? Y vamos a ir para la ganancia de y. Vamos a tener de la misma manera. Esto es n desde igual a n. Bueno, igual a 1, perdón. Y de y, ¿no? De y sub i, de las ganancias negativas. En este caso va a ser 5 y 2, ¿no? Menos 5, bueno, 5 directamente más 2, que me da igual a 7, ¿no? Como podemos ver, me daría un valor de 7. Ahora lo que voy a hacer es simplemente hallar z, ¿no? Donde voy a decir z es igual a x menos y menos 1. ¿Ya? Entonces, z, ¿qué va a ser igual? Si calculamos, va a ser 20 menos 7 más 1, ¿no? 20 menos 7 menos 1. Donde z me estaría quedando un valor de ¿cuánto? Z me va a quedar 20 menos 8, que me va a quedar 12. ¿Ya? En este caso, a ver. Miren, me está dando un valor positivo, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando de este caso, ¿no? Donde vamos a tener un valor de R y. ¿Ya? Es diferente, ¿no? Ahora el valor de Z es positivo. En este caso Z es igual a 12. Para esto hay otra condición. Eso también tienen que ver. A ver, en este caso, como hemos puesto, hallamos RF, ¿no? Ya, igual, ahora vamos a hallar RF común. Hallamos RF común. ¿Ya? En este caso se utiliza esto, ¿ya? Pues hallamos el máximo, pero este es bien diferente. Hallamos el máximo entre x sub i, y sub i, z. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo todos los valores su máximo, estamos hallando, ¿ya? A ver, y en este caso, miren, a ver, vamos a ver, el x máximo es 20, ¿no ven? A ver, vamos a ver.
el X en este caso máximo, en este caso es 10, perdón, 10. El Y máximo aquí es 5 y el Z es 12, ¿no? Entonces, de estos, ¿cuál es el máximo? El Z, ¿no? Como podemos ver. Entonces, yo voy a poner el valor de Z. No siempre es así, ¿ya? Pero tienen que considerar, es diferente la condición si se dan de cuenta. Entonces, yo voy a poner que en este caso, esto va a ser igual a mi valor K proporcional, ¿no? Por lo tanto, K, ¿cuánto va a ser? El máximo va a ser, en este caso es 12, ¿no? Ya tengo entonces el valor de mi proporcionalidad K. Entonces ya puedo hallar RF, ¿no? Donde de la misma manera que la anterior voy a hallar una resistencia mínima. Y esto lo voy a multiplicar por, en este caso, el valor de K. Como hemos dicho que va a ser 1, esto va a ser 12 kiloohmios. A ver, continuando entonces, de la misma manera que la anterior, vamos a hallar RI y RJ, ¿no? Voy a poner acá. Hallamos RI y RJ. Ya entonces, ya es el mismo procedimiento, solamente voy a decir lo siguiente, en este caso R1, a ver, no, aquí está la ecuación, ya R1, está más fácil, ¿no? R1 va a ser igual a ¿qué? A RF dividido entre, en este caso 10, ¿no? Vamos a ver cuánto me queda eso, y luego vamos a poner R2, va a ser igual a ¿qué? A RF entre 6, ¿no ve? R3 va a ser igual a ¿qué? A RF entre 4. Y aquí voy a poner los otros. Esto va a ser RA, va a ser igual a ¿qué? A RF entre 5. Y R en este caso B va a ser igual a RF entre estos 2. Ya lo tenemos. Y aquí me estaría faltando solamente ¿qué valor? Cuando es positivo, se dice que existe RF sobre Z, ¿no? RF sobre Z, o sea, en este caso sería Rx, o era Ry, no, Ry es, ¿no? Aquí está. Ry es igual a Rf sobre Z. Es al contrario, ¿no? Entonces tenemos que Ry va a ser igual a Rf sobre Z. Y ya está. Ahora si procedemos a hallar esto, ¿cuánto me estaría quedando? Vamos a tener RF sobre 10, RF es igual a 12, entonces esto va a quedar 1,2 kiloohmios. El otro es 6, esto va a dar en este caso 12 kiloohmios dividido entre 6, 2 kiloohmios, ¿no? Luego tenemos 1,2 dividido entre 4, esto va a quedar 3 kiloohmios. Y igual 12 dividido entre 5 me va a quedar 2,4. Luego entre 2 me va a quedar 6 kiloohmios. Y por último entre Z, que es igual a 10, me estaría quedando 1,2. Entonces lo que tiene que rescatar de acá es estas condiciones, ya que en la tabla no están, pero deberían estar. No entiendo por qué no están. Estas condiciones de máximo, ya. En este caso se da cuenta, solo es X, Y, ya es la sumatoria. Y más 1 aquí, ¿no? Mientras que aquí abajo es el máximo entre todos los valores de X y Z, ¿no? En este caso donde Z era el máximo. Entre de X este era el máximo. Este de Y este era el máximo. Y de Z, bueno, ya no es el único, ¿no? Y vuelvo a hacer lo mismo en este caso, vuelvo a copiar el mismo circuito, donde le vamos a adicionar algunas cosas más, ¿no? Donde como tenemos más resistencias positivas y dos negativas, entonces se mantiene esta parte de los negativos. Y vamos a eliminar Rx, y Ry vamos a adicionar. Entonces va a ser algo así, ¿no? Aquí voy a tener otro voltaje más. Donde esto va a ser V de 1 y los demás lo voy a cambiar. Bueno, no afecta, ¿no? El orden, pero lo vas a poner en orden por si acaso. Me falta borrar.
Y aquí va a estar la resistencia, ¿no? Ya, ahora sí, este sería RY. Entonces aquí voy a tener un voltaje B1, un voltaje B2 y aquí voy a tener un voltaje B3. En el voltaje BA es la resistencia RA, que va a ser igual a 2.4, aquí sería 2.4 K, el otro sería 6.6 K, y estos dos serían 1,2 K, esto va a ser 2 K, y esto va a ser 3 K, ¿no? Y la resistencia RF, ya hemos hallado que esto es 12K, en la RY tendría que ser 1,2, ¿no? Esto sería 1,2 K. Y de la misma manera que hace rato, podemos hacer por resistencias equivalentes iguales, para un diseño para eliminar la corriente de polarización, en este caso que va a generar un offset de corriente, ¿no? O un desfase de corriente. ¿Lo han entendido? Entonces, no se olviden, aquí lo más importante es esta partecita de acá, de cómo hallar el valor de K para ambos casos, ¿no? Y me estaría faltando para el caso cuando son 0, pero eso ya ese sí es un poco más sencillo, no hay problema. Cuando es 0, van a utilizar el mismo caso cuando es positivo, ¿ya? O sea, van a hallar el máximo entre X y Y, y eso es todo. De esa manera hallan K y resuelven todo. Y simplemente eliminan la resistencia de RX y RY, ¿ya? Así que si tienen alguna consulta o duda de este problema, me pueden consultar ahora, pero con esto ya habría terminado este diseño para lo que sería amplificadores de diferencia.